Saludos, vamos a continuar con el estudio profético del libro de Isaías. En este video vamos a estar cubriendo el capítulo 61, un capítulo espectacular y cada vez nos sorprende el libro de Isaías con sus expresiones, con sus revelaciones. Así que vamos a estar estudiando en ese capítulo cómo Dios habla lo que iba a hacer con su Hijo cuando lo enviara a la tierra y cómo Dios tratará a su pueblo después de toda su gestión y sus grandes victorias. Comencemos. En el capítulo 61, Dios habla de lo que iba a hacer con su Hijo. Este es un capítulo glorioso. En este capítulo, en los versos del 1 al 4, se nos habla de lo que Dios hará con su Hijo. Se nos dice que el Espíritu de Jehová estará sobre él con unción. Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. Fue un tipo de bautismo de Espíritu Santo y fuego. La Biblia nos dice que en una ocasión los discípulos le preguntaron si ellos podrían ser bautizados con el mismo bautismo con que Jesús fue bautizado. Y Jesús le contestó que sí. Así que quien guiaba a Jesús, quien le daba dirección a Jesús, era el Espíritu Santo, quien le decía qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué forma actuar, cómo expresarse. Todo era guiado por el Padre, pero era a través de la manifestación de su Espíritu, el Espíritu del Padre, del Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo. Se nos dice que el Espíritu de Jehová estará sobre él con unción. Menciona que lo enviará a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. La gente cuando lee esto de presos, apertura de la cárcel, solamente piensan en los presos que están en las cárceles. Se pueden incluir, pero la mayoría son los presos cautivados por espíritus inmundos. Esos mayormente era a los que Dios se refería, que utilizaría a su Hijo para libertar a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, liberación. Cuando Jesús pronunciaba la palabra de él dirigida por el Espíritu Santo, en donde ordenaba al espíritu inmundo a salir fuera, estaba libertando a un cautivo preso en su propia cárcel. Y el Padre envió a Jesús a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de su venganza. La buena voluntad de Jehová es su plan de salvación, de redención con su pueblo, donde nos hemos añadido, en donde Dios nos añadió a nosotros los cristianos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a proclamar el plan redentor de Jehová y el día de su venganza. El día de su venganza es llamado también el día grande de Jehová, que es lo que ocurrirá en el valle de Jezreel cuando el pueblo de Dios sea protegido y todos los ejércitos de la tierra sean derrotados, todos muertos por la palabra de Dios, por la palabra de Jesucristo. También el Hijo de Dios estaría para consolar a todos los enlutados y ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Los afligidos de Sión es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. A este pueblo se le dé gloria en lugar de ceniza, en lugar de dolor, en lugar de llanto, en lugar de sufrimiento, en lugar de dificultad. A todos ellos Dios le daría gloria
en lugar de ceniza. Ese es el plan de Dios también, darle gloria a su pueblo. Y lo va a hacer. Lo va a hacer después de la guerra, después de la batalla en el valle de Jezreel, cuando comience el milenio. También dice a darle óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Aquí está hablando de darle gozo y alegría a su pueblo. Eso está dispuesto para nosotros también. Eso lo efectúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estará sobre el pueblo de Israel durante el milenio. Ese Espíritu Santo está con nosotros también, y esas capacidades de darnos gozo está actualmente disponible para el pueblo de Dios, para todo el pueblo cristiano, para todo el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, que también se acerca a Dios y le pida que sea bautizado con tu Espíritu Santo. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado también Dios les quiere dar. Que serán llamados árboles de justicia. Cuando dice árboles de justicia, es que durante el milenio la vida de los hombres será como la de los árboles. Vivirán cientos de años. Árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, para gloria de Jehová. Esa es la gloria de Jehová que se manifiesta en su pueblo con la victoria de Jehová al lograr la redención de su pueblo. Porque el pueblo va a clamar en el valle de Jezreel, y se van a arrepentir todos y van a ver a Jesucristo y van a pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. Allí Dios los va a rescatar y ellos dirán, grande es nuestro Dios. Y verán a Jesucristo y dirán y entenderán que Jesucristo está viniendo por segunda vez, porque se los estamos diciendo nosotros. Ellos dirán, mira, Rubén no los decía. Rubén lo decía. Rubén lo predicaba. Rubén lo pronunciaba. Rubén hablaba la verdad, era verdad. Jesucristo había venido ya. Esta es la segunda vez. Ellos dirán, perdónanos, Padre, por haberte dejado. Dios los va a perdonar, pero si Dios, ¿cómo no los va a perdonar si todo el que se arrepiente recibe perdón de Dios? Bien, en esos versos, en el 4 específicamente, menciona también que su pueblo reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Eso en cierta forma está ocurriendo ya, pero en el milenio va a ocurrir de una forma bien abarcadora. Ahora vamos a cubrir desde el verso 5 hasta el verso 11, que es el final del capítulo. Estos versos nos hablan del milenio, cosas que ocurrirán en el milenio. Miren el verso 5, dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Esto nunca ha ocurrido en la historia, ni en los días actuales. Estamos viviendo en días de principio de dolores, previos a los días finales. Los días finales duran 7 años, después empieza el milenio. Nunca ha ocurrido que los extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extranjeros ya ustedes saben cómo se portan con ellos, excepto el pueblo cristiano. Y los extraños serán vuestros labradores. Cuando dice y los extraños, porque el pueblo de Israel es bien orgulloso. Es bien orgulloso, sí. Es bien orgulloso. Nuestro Dios Jehová. Como que se ponen en celo con los cristianos, porque se ponen en celo, pues Dios los pone en celo, para que reaccionen. Pues busquen de Jehová, para que conozcan de Jehová como nosotros conocemos ahora, que conocemos más de Jehová que ustedes. Así mismo es, no se molesten, lo que queremos es el bien de ustedes. Los extranjeros apacentarán vuestras ovejas, los extraños serán vuestros labradores. Los extraños es ustedes, los otros pueblos que para ustedes son gente extraña, son que vienen aquí
compartir con nosotros y nosotros somos el pueblo escogido. ¿Somos los únicos? Pues no, ustedes no son los únicos. Ustedes son el pueblo de Dios, sí. El pueblo escogido de Dios, sí, pero no son los únicos. Serán vuestros extraños, serán vuestros labradores y vuestros viñadores. El verso 6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ustedes van a predicar la palabra. Esto es en el milenio. Ministros, nuestro Dios, seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones. Con su gloria seréis sublimes. Vuelvo y leo este verso. Escúchenlo bien. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová Israel. Tú serás llamado sacerdote de Jehová en el milenio. Serás llamado ministros de Jehová y comeréis las riquezas de las naciones. Eso no está ocurriendo en el presente actual. Quizás el momento más glorioso que se pudo acercar a esto fue en los días de Salomón. Pero Salomón después se cayó Salomón. Comeréis las riquezas de las naciones. Esto será en el milenio. Va a haber una bendición grande que Dios te dará con todas las naciones cuando tú prediques la palabra y ellos se conviertan a Dios. Vendrán a ti a traer bendiciones. Con su gloria seréis sublimes. Y con su gloria seréis sublimes. Con la bendición que Dios ponga en esos otros pueblos, que es gloria de Dios, que es bendición de Dios, ustedes van a ser sublimes. Así dice Jehová. Miren este verso 7. En lugar de vuestra doble confusión, que es la que han tenido prácticamente casi todo el tiempo. Vamos a ver cuál es la doble confusión. La doble confusión es, primero, la confusión de la conducta de su pecado, porque con su conducta empezaron a pecar. Eso es una confusión, porque abandonaron a Dios, abandonaron la búsqueda, abandonaron la ley, abandonaron la obediencia a Dios. Las cosas las hacían por costumbre, no las hacían de corazón, los rituales no los hacían de corazón. Abandonaron la conducta correcta por conducta pecaminosa. Esa es la primera confusión. Y la otra es no entender por qué le ha pasado, por qué le han pasado las cosas que le han pasado a consecuencia de sus pecados. Esa es la doble confusión. Actuaban mal, se apartaban de Dios y actuaban cometiendo pecado. Esa es la primera confusión. Y la segunda confusión es que no sabían por qué le venían las cosas que le venían, porque adoraban falsos dioses esperando que todo les fuera bien, pero los falsos dioses eran parte del reino de las tinieblas. ¿Y cómo le podía ir bien actuando en favor del reino de las tinieblas? Imposible. Por eso Dios les decía, apártense del pecado, apártense de la idolatría. ¿Cómo van a estar adorando vasos de madera cubiertos con plata, cubiertos con oro? Ustedes mismos los hicieron, me han abandonado a mí, al Dios que los ha bendecido, que los ha protegido, que los cuida, que está por ustedes, que trae salvación. Esa era la doble confusión del pueblo de Dios. Ellos han salido de eso ya. Ahora mismo no hay idolatría, aunque todavía están en muchos actos de religión, todavía no se han acercado como Dios quiere, pero va a ocurrir. Eso va a ocurrir al final de la gran tribulación. En lugar de vuestra doble confusión, de vuestra deshonra, y la deshonra es porque no eran respetados por los demás pueblos, porque no eran protegidos por Dios y veían la calamidad en la que se encontraban, por lo tanto no los respetaban, porque no eran un pueblo bendecido, no eran un pueblo enriquecido. Esta era la deshonra. No había honra en ellos, lo que había era calamidad. Os alabarán
en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Aquí hay un cambio, es lo que Dios va a traer en el milenio. Voy a leerles el verso completo para que lo puedan analizar y puedan meditarlo. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Vamos a hablar de esta parte B. Os alabarán en lugar de deshonra, os alabarán en sus heredades, en lo que han heredado, en lo que Dios les ha dado, en las tierras y en las bendiciones que recibirán en Israel cuando los demás pueblos les sirvan y serán los que les ayuden y les traigan bendiciones. Los van a alabar porque van a ver que ustedes tienen al Dios verdadero, al Dios que da bendición, al Dios que protege, al Dios que da riquezas, al Dios que da todo lo que el hombre necesita, gozo, paz, alegría. Os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Doble honra porque Dios les bendecirá a ellos directamente en su tierra y Dios los bendecirá con las demás naciones en su propia tierra. Eso es doble honra, eso es a lo que se refiere. Doble honra porque primero serán admirados en su propia tierra y segundo les servirán en su tierra en la que Dios les dio. Tendrán perpetuo gozo. Al final es bien determinante, es bien declarador. Tendrán perpetuo gozo. Desde el milenio en adelante, nunca más el pueblo de Dios retornará atrás. Nunca, 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 nunca más. Dios lo está diciendo. Tendrán perpetuo gozo. Después del milenio lo que viene es la eternidad. Ahí la grande victoria, el día grande de Jehová es el día en donde Jesucristo, en su segunda venida, derrote todos los ejércitos de la tierra, al final de la gran tribulación. Y el milenio comenzará con bendición y continuará con bendición. Al final va a haber un acto ahí de cuando el enemigo sea soltado de ataque, pero descenderá fuego del cielo y matará a todos los ejércitos que se hayan rebelado y levantado nuevamente contra el pueblo de Dios. Por eso dice, y Dios no se equivoca, y lo que Dios dice es lo correcto, y tendrán perpetuo gozo. Perpetuo gozo porque en ese segundo ataque de todas las naciones de la tierra al final del milenio, no llegarán a atacarlos. Cuando se levanten y se establezcan y se pongan en posición de ataque, ahí mismo llegará su destrucción y el comienzo del reino eterno de Dios. Verso 8 dice, porque yo Jehová soy amante del derecho, soy amante de la ley, aborrecedor del latrocinio. El latrocinio es el hurto o fraude de los bienes públicos. Para holocausto, el hurto y fraude de los bienes públicos con el propósito de lograr el exterminio de una raza. Esto es lo que el enemigo de las almas quiso hacer siempre. Pero Dios siempre tuvo un renuevo, Dios siempre tuvo un remanente fiel. Y con el remanente fiel continuó trabajando. Y con el remanente fiel logró la victoria. Y con el remanente fiel demostró la culpabilidad del enemigo de las almas. Vuelvo y leo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad tu obra y haré con ellos pacto perpetuo. Afirmaré en verdad tu obra.
Afirmaré en verdad los trabajos, las obras del pueblo de Dios. Y haré con ellos pacto perpetuo, porque ese remanente fiel se mantuvo firme. Por tal razón, Jehová afirmó con ese remanente fiel su verdad, su obra. Afirmaré en verdad su obra, el producto bueno que Dios logró sacar de su remanente fiel. Y haré con ellos pacto perpetuo, y haré con ellos pacto eterno, haré con ellos pacto para siempre, jamás. Haré con ellos pacto por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones. O sea, a nivel mundial, todas las naciones reconocerán que ese es el pueblo de Dios. Y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que le vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Todos los pueblos verán y entenderán y reconocerán que ese pueblo bendecido es bendecido por Jehová de los ejércitos. Reconocerán que son linaje bendito de Dios. Reconocerán que son pueblo escogido por Dios. Reconocerán que son pueblo formado por Dios con un propósito, bendecido por Dios. Verso 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Esto es el pueblo de Israel hablando. Dios expresándose como se expresará el pueblo, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me dio salvación, lo que siempre Dios les decía, yo tengo salvación para ustedes. Me rodeó con manto de justicia, todo Dios lo hizo en justicia. Cuando hizo juicios fue para el propósito de hacerlos reaccionar, para que se enderezaran y salieran de sus malos caminos. Me rodeó de manto de justicia y toda la bendición llegó al pueblo de Israel en justicia, porque el renuevo se lo mereció, porque reaccionó y buscó a Jehová. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. La bendición fue grande. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. En grande bendición, imagínense dos novios, un él y un ella, que se amen, bien vestidos, bien lindos, bien contentos. Así va a estar el pueblo de Dios. Qué lindo es Dios que explica bien las cosas, ¿verdad? Como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Este es el pueblo de Dios que se gozará en el milenio y continuará luego hasta toda la eternidad. Oye, israelita, con nosotros los cristianos que vas a estar. Verso 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. La gloria de Jehová se manifestará sobre el pueblo de Israel y será tan grande que todas las demás naciones mirarán y admirarán al pueblo de Israel por la gloria que tiene, por la bendición que tiene, porque tienen a un Dios inmensamente poderoso que les bendice, que les protege, que les guía, que lleva salvación y vida eterna también a las demás naciones durante el milenio. Poco se habla del milenio, me ha alegrado tanto el poder dar estos cursos. Necesitamos aprender muchas cosas. Hoy día estamos en mensajes. A veces escucho predicaciones y digo, ¿pero qué enseñanza salió de ahí?
Donde yo estoy no es así, pero en otros lugares, en muchos otros lugares que se ven por televisión, por radio, en internet. Y yo me pregunto, ¿qué enseñanza salió de ese mensaje? La enseñanza es lo más importante. Bien poca gente sabe lo que estamos enseñando en este estudio. Como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Esto es lo que Dios logró con su pueblo, es lo que está ocurriendo y va a ocurrir en el milenio. Con esto terminamos el estudio del capítulo 61. Les advierto que el capítulo 62 es súper excelente. Quiero grabarlo mañana. Así que Dios les bendiga. Sea el nombre de Jehová glorificado en medio de su pueblo, con la buena conducta del pueblo, para que se cumplan las promesas que Dios tiene para el pueblo de Dios. A veces el pueblo dice, ¿por qué no hay tanto milagro como antes? Bueno, porque hay que obedecer. Tan sencillo como eso, hay que obedecer la palabra. Y muchas veces la estudiamos así por encimita y ni la entendemos. Dios les bendiga. Así que vean los videos de mi canal Rubén Irizarry, canal 7, para que se nutran de la palabra de Dios, de la sana doctrina, de la sana enseñanza de la palabra de Dios. Bastante completa y bien abarcadora, que todo el que la estudie va a dar un cambio grande en su vida, en su nivel espiritual, y conocerán a Dios mucho más de lo que lo conocen ahora.